Muy bien, hablamos de la política, ya está con nosotros Iván Jagroski. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, vamos a estar analizando varias cuestiones centrales en este momento, sobre todo lo que tiene que ver con la transición de carácter político entre el gobierno nacional y el gobierno electo. Y en ese contexto presentamos el siguiente informe. Se reunieron, por un lado, Verónica Magario, flamante vicegobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, y por otro lado, el vicegobernador vigente hasta este momento. Hablamos de Daniel Salvador. Esto decía. Fue una reunión muy cordial, vamos a iniciar una etapa de transición, obviamente lo que queremos ver es cuáles son los temas pendientes que están en la legislatura y por supuesto lo que queremos es preservar dos grandes cuestiones. En primera instancia, nosotros tenemos que preservar un traspaso institucional ordenado, tranquilo, como ya lo ha dicho el gobernador ayer, y esto es fundamental, en todos los órdenes institucionales, porque esto es lo que la gente ha elegido y es lo que debemos hacer por respeto, ¿no? En un trabajo en confianza y ver, por supuesto, aquí también los números y las leyes que están pendientes, y esto es lo que en definitiva estuvimos conversando que vamos a hacer en esta etapa. Bueno, a ver, si imaginamos una especie de tabla, ¿no? Esta mesa, ¿no? Y yo tuviese que poner dos fichas. Sí. Y una ficha dice Mauricio Macri y la otra dice Marcos Peña. ¿Las pongo las dos juntas o las pongo enfrentadas? No, hoy esas dos fichas, y yo creo que por mucho tiempo las vamos a tener que poner juntas. Sí. La pregunta es, ¿el resto de las fichas que componen la palestra de Juntos por el Cambio, o lo que quedó de Cambiemos, o lo que quedará de Cambiemos, dónde van distribuidas? Porque ha habido gestos que se han interpretado como desviaciones políticas o como decisiones controversiales desde el punto de vista del rol que puede tener un funcionario público, como por ejemplo, a mí no me gusta nunca el discurso de le pagamos tanta plata a los legisladores o le pagamos tanta plata a los ministros, porque yo creo que en un país como Argentina lo que le pagues a un ministro, a un presidente, a un diputado es poco, por el costo político que pagan en líneas generales, digo, no los fronting. Ahora, la pregunta es, ¿Carrió se va de la política porque está disconforme con lo que fue el recorrido electoral y porque ella tuvo una epifanía espiritual, o porque hay ciertas irregularidades vinculadas al mundo judicial, al mundo que puede rozarse con el mundo de la inteligencia, que van a empezar a verse en función de que Cambiemos va a dejar la Casa Rosada? Esa es la primera incógnita. La segunda incógnita que empieza a disiparse es en 2020, al principio del 2020. ¿El presidente Mauricio Macri va a quedarse en la República Argentina o no va a quedarse en la República Argentina? Bueno, uno puede decir que Macri va a quedarse en la República Argentina, no solamente por cuestiones de orden de información que uno puede conversar con gente cercana al presidente de la República, sino por una cuestión más inmobiliaria. ¿Cómo sería eso? A ver. Y es que Macri ya alquiló su casa en Cumelén, en la que habitualmente pasa sus vacaciones, que han sido extensas, digamos, esto sin ningún tipo de sorna, pero han sido atípicas para un presidente. Vos lo que querés decir que las vacaciones son importantes para el presidente. Exacto, y que van a ocurrir aquí en la Argentina, hasta donde nosotros tenemos la información, no van a ocurrir en Madrid, no van a ocurrir en Cerdeña. Este es un primer indicio para, gestual por lo menos, desde el punto de vista simbólico, de un presidente que le dice a un Horacio Rodríguez Larreta, que tuvo un discurso de intendente, no tuvo un discurso de presidenciable, y a una María Eugenia Vidal, que no puede aspirar a la presidencia, digamos, lo máximo que puede aspirar, me parece, María Eugenia Vidal, es a encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires en 2021, yo voy a ser el jefe de esto, con lo cual el mensaje me parece que va más dirigido a los Cornejo o a los Martín Lustó que a su mesa chica de PRO. Es decir, el presidente implícitamente le dirige mensajes a la parte dialoguista de Cambiemos. Exacto. ¿Y qué le dice? ¿Le dice voy a ser yo? Voy a ser yo, el bloque lo voy a conducir yo, porque ahí ¿qué es? Ahí en el radicalismo sobre todo, Cornejo ha sido uno de los gobernadores que más ha criticado al presidente de la República, incluso siendo un gobernador de la coalición Cambiemos. La información que tengo yo es que de máxima lo que quieren institucionalmente
porque después hay una conducción política que quieren ejercer tanto Cornejo como Lustó, pero más Cornejo, es ir a buscar la presidencia del bloque de la UCR para Cornejo, la presidencia del bloque del Senado de la UCR para Martín Lustó. Si esto ocurre, ahí vos lo que tenés es un corrimiento de dos figuras que interlocutaron mucho más con la Casa Rosada que con el radicalismo, que son Mario Raúl Negri y Luis Petkov Naidenov, en diputados y en el Senado. Pero, Iván, ¿vos estás imaginando en el Congreso un solo frente, una sola coalición dentro de lo que es Juntos por el Cambio? ¿Es una sola fuerza dentro del Congreso? Por lo pronto sí. En virtud de que si nos peleamos nos devoran los de afuera, ¿no? Porque siendo una sola fuerza, es la fuerza mayoritaria, en realidad, es la primera minoría, hoy Juntos por el Cambio. Ahora, a mí sí me parece interesante algo, es ¿qué postura va a tomar Cambiemos los primeros meses de gestión de Alberto Fernández? ¿Va a acompañar algunas leyes? ¿Va a hacer algo como lo que hizo el PJ federal en el primer año y medio del gobierno de Mauricio Macri? ¿O va a tener una posición más dura? Ahí hay una clave. Sí. Hay 10 diputados, 10 más menos a ojímetro, digo esto, de Emilio Monzó, dentro de Juntos por el Cambio. Y el frente de Todos tiene, con aliados, 128 diputados. ¿Qué quiero decir con esto? Suponete que esos aliados vayan y vengan, como en general pasa con los aliados. Bueno, yo no descartaría que en algunas leyes claves, alguno de esos 10 diputados, ¿por qué no todos?, de Juntos por el Cambio, que responden a la figura de Emilio Monzó, acompañen leyes del próximo oficialismo. Pero aparte, a ver, uno piensa en esto, un ejemplo, ¿no? Tenés que negociar las condiciones en las cuales vas a llevar adelante un canje de deuda. Un canje de deuda que se generó por la mala praxis del gobierno, que va a ser oposición. Esa oposición no va a acompañar el canje, sería ridículo, sería insensato en un punto. Sí, en las grandes cuestiones, a mí me da la sensación, sobre todo lo que tiene que ver con eso, que va a haber un acompañamiento. También se van a ver discursos en espejo, es decir, cuando pasa que el tiempo le terminó dando la razón a las espadas económicas del kirchnerismo, pero cualquiera podría haber dicho lo mismo en la ley de holdouts. Claro. Podría haber dicho, el presidente podría haber dicho, es una irracionalidad que no acompañe en esto, que nos va a abrir los mercados. Bueno, ¿qué dijo el kirchnerismo en ese momento? Este es el huevo de la serpiente, es lo que nos va a terminar a hacer estallar el programa financiero de Mauricio Macri, eso y la desregulación de la cuenta capital, como dos grandes hitos, digamos. Entonces, lo que navega por las arenas más discursivas, lo más narrativo, va a estar en disputa. Lo otro, que va a ser más práctico, es decir, quién vote y quién no vote, lo vamos a ver en los primeros meses, pero yo creo que el escenario es este que acabamos de mencionar. ¿Se definen los candidatos, llamémoslo candidatos, porque todavía obviamente no tienen un cargo, del gabinete de Alberto Fernández? Bueno, cada vez hay más indicios sobre esto. Hay algo que a mí me suscita cierta sorpresa y que creo que esa misma palabra la vamos a tener que resignificar en breve. Porque él los quiere preservar, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que me suscita sorpresa? Que los nombres que estamos todos, los que estamos acá escuchando, viendo en el WhatsApp, gente con la que hablábamos y demás, son los nombres, entre comillas, de siempre. A ver, pongamos ejemplos, el equipo económico. Matías Culfas, Cecilia Todesca, Mercedes Marco del Pont, Guillermo Nielsen, Miguel Pese. Uno podría, si amplias el primer anillo, podrías hablar de una consulta permanente con un Martín Redrado. Y factor común de todos ellos que... Miguel Peirano, perdón. ¿Qué serían? Si fueran un color... ¿Cómo si fueran un color? Digo, blanco, gris, negro, digo, ¿en función de qué? ¿De la opinión de los mercados, por ejemplo? Algo por el estilo, uno podría pensar. Mira, si fueran... ¿Son todos bien vistos por el mercado? ¿Uno podría decir eso? Eso lo sabes más vos que yo. Bueno, a mí me da la sensación de que sí. Eso lo sabes más vos que yo. Más o menos, digo, en general. Claro, ahora la pregunta que me hago en ese sentido es... Alberto Fernández, hay una descripción, siempre yo le digo medio en chiste, medio en serio, que tiene como un corte progresista de la capital, porteño. Él siempre dice, soy el más federal de los porteños. Amo que sea porteño. Que... Es insólito, o sea, nadie nunca dijo esto. Es la primera vez que alguien dice esto. Es la primera vez. Nunca nadie le pasó esto. ¿Soy la única ¿Vos sos porteño, Juli? Sí, soy porteño. Ah, bueno, deberías también quererlo por ser porteño. A mí me gusta mucho que un presidente sea porteño. La actual no lo es, la anterior tampoco lo era. No, es cierto, el presidente... Así como te dije que era ariano y... Sí.
Sí, cordobés. No, no era Era cordobés. nació en Córdoba. No. Cordobés, Fue Mauricio jefe- Macri fue jefe de gobierno. bonaerense, Jefe de gobierno Mauricio de Ciudad Macri de Bueno, Tandil. pero fue radicado. Sí. Exacto. No, pero Chicos, lo estoy que dice hablando de Luli- nacimiento. Claro, lo que Los dice- porteños somos nacidos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, no, pero es verdad eso, es cierto. Corta la bocha. Ha tenido malas experiencias la Argentina, no con presidentes de la capital, sino con jefes de gobierno como Claro. presidentes de la República. Pero ¿a qué iba con esto? A que Alberto Fernández, progresista de la capital, que toca con Santa Olalla y se emociona con Lito Nebbia, fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Digamos, no es... no quiero decir ningún nombre porque parece que estoy hablando mal de la persona que voy a mencionar, pero no es un escritor... No es una Carmelita. Digamos, ¿qué quiero decir con esto? El manejo de la botonera y del poder que tiene Alberto Fernández, que uno podría decir como su gran hito, la jefatura de gabinete del gobierno de Néstor Kirchner, me da la sensación que le incorpore que yo no subestimaría el factor sorpresa. ¿Se entiende? En su momento, ustedes no sé si se acuerdan, iba a ser un chiste con él, eran muy chicos, pero durante el kirchnerismo se decía mucho el si sonás, sonaste. Dijiste que en esa época éramos chicos. Eran muy chicos No ustedes. todos, claramente. Eran pero muy bueno, chicos importante. ustedes. Vos eras chico y nosotras también. Eran muy chicos, Está sí, bien. exactamente. El único que no era chico de esta mesa era yo. Pero bueno. Pero Guarino, usted era... Sigamos para adelante. sos re joven vos, Bueno, Guarino. está bien, pero, Bien, digamos, entonces, en ese recorrido, digamos, del si sonás, sonaste, Sí. a mí lo que me hace pensar es que hoy los trascendidos son los nombres que conocemos. Seguramente, además de los nombres que mencionamos, son todos de plena confianza de Alberto Fernández y Alberto Fernández confía en la plena capacidad de todos ellos. Ahora, yo quiero dejar un espacio, no sé qué ministerio, no sé qué organismo público, no sé qué rol, para el factor sorpresa que hoy no se Bien. está hablando y creo que por la historia política de Alberto Fernández me da la sensación que en algún momento lo vamos a ver. o sea, acá podríamos, en este papelito, podríamos anotar 2 o 3 nombres que por ahora no aparecen en ningún lado y lo dejamos acá Exacto. y lo vamos a buscar dentro de 40 días. Exacta, tal vez menos, pero Menos. sí, tal vez dentro de 40 días. Hay una anécdota, que yo no sé si es verdad o no, pero es como el final del Gran Pez, no importa si es verdad o no, que es cuando Alberto Fernández se va de la Jura con Néstor Kirchner y tenían hecho el listado del gabinete, que, discúlpenme el lenguaje que voy a utilizar en televisión, pero que Alberto Fernández le dice al expresidente Kirchner y el jefe de gabinete, y Kirchner dice, vos, boludo. Ese es como, por eso pido disculpas por el lenguaje, Sí. pero que la anécdota es en ese sentido. Desconozco si es 100% así o no, pero a lo que voy es, a eso me refiero con la información hasta último momento y el secretismo Y, hasta bueno, último momento. Eso era Kirchner, ¿no? Exacto. Siempre, no digo que especulaba, pero sí lo preservaba bastante de sus decisiones el hecho de comunicarlas sorpresivamente. Y la expresidenta también. También los cierres de listas, creo que hasta los sábados a las Sí, sí. 6, 7 de la tarde no se sabía nada. Con suerte. Y sí, y ahí Con empezaban suerte. a circular Perdón, algunos nombres. el último cierre de listas, lo recuerdo bien, muy bien, porque vinimos con Darío Gaño Sobredosis de TV. Se extendió el plazo en la justicia electoral y fue cerca de las 4 de la mañana el último cierto. cierre de listas. Y el 4 de la mañana se terminó cerrando Tigre, que era el bastión, el último bastión conflictivo. Pero el otro se cerró creo que 12:30, 1 de la mañana. Y había una órbita sobre qué nombres iban a estar o no, que algunos terminaron estando, otros no, y otros estuvieron en lugares que no se esperaba, en fin, todo lo que ocurre en esos últimos minutos del cierre de lista. En fin, así que quiero dejar esto sobre la mesa. Nada más. Vamos a hablar también sobre lo que hablaron Donald Trump y Alberto Fernández. Tenemos unas placas primero, Adelante, claro. y después, por supuesto, el señor Iván Jagroski las va a analizar, pero con los principales puntos de esta charla entre el presidente electo y el primer mandatario de los Estados Unidos. Felicitaciones por la gran victoria. Acá cuenta cada palabra, esto es así, esto es como el comunicado de la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde los analistas dicen, bueno, acá pusieron esta palabra en lugar de otra y esto quiere decir... Igual yo tengo una duda. ¿Fernández habla inglés? No, Con lo cual Y un perdón, traductor de por medio. perdón, voy a hacer una tribuneada, ¿puedo? Sí. Y Trump tampoco habla castellano. No, No, ya. bueno, no, está bien. Pero- No, bueno, no, porque acá todos Me preguntan si parece Alberto muy Fernández bien. habla inglés, ¿no? Banco mucho ¿No? a ¿Y Iván por qué? en este momento. ¿No? ¿Y por qué Alberto Fernández Porque tiene que hablar? estamos en un mundo en el que lamentablemente el bueno, idioma está universal bien. es el inglés. Por eso te dije Jagroski. que iba a hacer una tribuneada. ¿Usted habla inglés? Yo hablo castellano. En términos de Y habla cantidad chino, de sí, cállese la población, boca. hay más personas que hablan español en el Bueno, mundo. ahí va, Va a ser un trabajo fantástico. Le está Exacto. diciendo Donald Trump a Alberto Fernández, va a ser un trabajo fantástico. Sí. Sí. Su sí. victoria ha sido comentada en todo el mundo. Correcto.
En Trump. efecto. No, Y esta es la más importante. instruir al Fondo Monetario Internacional para que trabaje con usted. Acá hay una discusión. A Esta ver. es la más importante de todas las plagas. ¿Qué es? No lo sabemos todavía porque en general las comunicaciones diplomáticas y demás a las embajadas, a los consulados llega al día siguiente. Es decir, todavía si vos llamas a la embajada de los Estados Unidos, además de si alguien te atiende, no te van a poder homologar si esta conversación existió y de qué manera. Ahora, mañana va a ser interesante saber qué dice la embajada, porque si el presidente de los Estados Unidos dijo, instruí a mis funcionarios en el Fondo Monetario para que trabajen con usted, para que ayuden a la Argentina, es una cosa. Si el presidente de los Estados Unidos dijo, y esto lo saben mucho mejor Claro. Julián y Julia, instruí al FMI para que ayuden a la Argentina, es el fin de la metáfora. Ahora, no sería extraño viniendo de Trump. No, para nada. A mí no me resultaría extraño. Yo coincido con vos en que el FMI queda subsumido a Sí, una oficina un país, del departamento, lo sí. cual, bueno, considerando que tiene poder de veto es bastante así en la toma de decisiones, pero es muy fuerte. Sí. Y a mí me intriga, miren, estaba viendo algo y permítanme que busque un momento. Hay una nota en Reuters que dice, Estados Unidos espera que Argentina mantenga su compromiso con el FMI. Una nota de ayer o antes de ayer. Sí, eso es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el ministro de Economía de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, que dijo en una conferencia de prensa, bueno, esperamos que cumplan. Efectivamente. Presión, ¿no? Sobre Ahí el tenés un punto. gobierno. Después tenés una nota en Bloomberg que dice que oficiales estadounidenses están evaluando sancionar a España por su posición blanda ante Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que el llamado de Trump, si bien es un signo positivo, obviamente, sin lugar a dudas, hoy Felipe Solá, además, otro de los que suena eventualmente como ministro de Relaciones Sí. Exteriores y Culto, dijo que iban en un buen sentido, que Alberto Fernández también dijo vamos a hacer muchas cosas juntos y varios etcétera. Si vos agarrás solo la declaración de Donald Trump, es muy positiva. Si vos agarrás la declaración de Donald Trump, la nota de Bloomberg y la posible sanción a España por su posición ante Venezuela, y lo que dijo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, es un panorama, como es el mundo, un poco más complejo. Claro. Sí, Me entiendo. parece. Vos decís, hay 2 o 3 elementos en la mesa de negociación. Uno es Venezuela, que a Estados Unidos le interesa que Argentina tenga una posición realmente muy radical con respecto a lo que está pasando en ese país, y que Alberto Fernández obviamente no la tiene una posición para mí acertada, en tanto y en cuanto separa una cuestión de la otra, que no viene al caso. La otra ficha habla de la deuda y del Fondo Monetario. Y una tercera ficha uno podría pensar que es, no sé, por ejemplo, la relación con Brasil, el comercio internacional, los acuerdos comerciales, los de libre comercio. Digo, hay 3 o 4 cuestiones ahí que se están negociando. Y les digo más, vamos a plantear un escenario probable, Sí. no digo seguro y tampoco digo imposible, digo probable. El fondo se reúne con Alberto Fernández o con los enviados y le dice, un escenario, además, ni bueno ni malo, digamos, ¿no? Un escenario equilibrado. No te voy a pedir ni reforma laboral ni reforma previsional, pero sí te voy a pedir cierto... Sí, Alineamiento regional claro. geopolítico. Sí, o miren, ni siquiera voy a tanto, digo, algo con la política monetaria y algo con el déficit, ¿no? Es decir, no se vayan demasiado por ese tema. Si llega a ocurrir eso y el déficit es una de las prerrogativas del fondo, en el próximo tarifazo que tiene que ejecutarse según el calendario del gobierno del Sí. presidente Macri, de no ejecutarse vos pasás de tener, creo que era algo así, ustedes lo pueden ver mejor que yo, pero el 64% de los subsidios afectados al 50%. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos no tenés una definición ahí muy importante que Sí, sí, por supuesto. si no continúa el calendario de tarifas, vos tenés que invertir más plata como Estado para que esas tarifas no vayan al nivel que pretende este calendario. Y eso le pone presión a un eventual compromiso de la Argentina en materia de déficit con el Fondo Monetario Internacional. En ¿se el entiende? esquema de dolarización de las tarifas que hoy rige. Porque gran parte del problema del aumento del déficit este último tiempo, este último tramo, tiene que ver con que la dolarización hizo retrasar la rebaja de subsidios. O sea, entraron en su propia trampa. Sí, la inflación, ¿no? También. Y la inflación. Las dos fuerzas. De cualquier manera, yo coincido con lo que dice Iván. A mí me parece que es más inteligente Trump que Bolsonaro.
porque finalmente, bueno, Trump es Trump, ¿no? Pero está básicamente haciéndole el abrazo del oso, como decimos en criollo, y ver cuánto de Alberto puede sacarle. Ahí Alberto verá cuánto dice no, en una negociación en donde Trump sabe que necesita a Argentina de los Estados Unidos, y Trump directamente bajó la persiana. En lugar de intentar llevarlo a Alberto al camino de, Bolsonaro, en lugar de intentar traccionarlo a Alberto, vení, hagamos juntos reformas regresivas para América Latina, Bolsonaro ni siquiera viene a la Asunción. Bueno, atención con lo que puede pasar, porque a ver, poniéndonos en un caso hipotético que para mí tiene mucha probabilidad, es que cuando se termine renegociando la deuda, haya un periodo de gracia donde vos no pagues absolutamente nada. Algo que le pasó también a Néstor Kirchner en su momento. Durante 3 o 4 años, la Argentina no pagó deuda porque estaba defolteada. Entonces, no tenías tantos problemas de dólares. Es decir, la Argentina no tenía problemas de restricción externa porque no necesitabas dólares para pagar deuda porque estaba en default. Y eso ayudó a que empiece a crecer el país. Lo mismo podría pasarle a Alberto Fernández si él lo aprovechase en este sentido, en el sentido de renegociar 2 años, 3 años de gracia antes de empezar a pagar. ¿Qué podría pasar ahí en ese contexto? Bueno, que obviamente vos no tengas tantos problemas de déficit. ¿Por qué? Bueno, porque hay una parte del gasto que vos ya... Claro, no está afectada, entonces que tengas hasta superávit. ¿Qué podría pedir Estados Unidos? Bueno, esto que vos decís, que va perfectamente con esta situación. Es decir, bueno, a pesar de que vas a tener superávit, no empieces a hacer gasto público. Reservate una parte para empezar a pagarnos la deuda en algún momento. La evidencia histórica es que no pasa nunca, ¿no? Porque hay que poner el país en marcha. Pero digo, no sería raro o extraño imaginar ese escenario. Es que por eso a mí me parece bastante, no irresponsable, pero ponerle una palabra similar, cualquier análisis que se haga de cómo va a ser el primer año de Alberto Fernández sin saber qué vas a negociar con el Fondo Monetario y cuál va a ser el estado del Estado que vas a recibir. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Iván.